Hola a todos, me alegro de veros en mi canal. Suscríbete y pon un like debajo del vídeo. Un camionero rescató a una chica en la carretera, y más tarde, al ver sus documentos, se quedó blanco del susto de su nombre Mike, amigos una vez recortado el ridículo en los Michael, por lo que fue. Michael era su nombre en la escuela secundaria, a continuación, en la zona, donde fue conducido justo después de su 18º cumpleaños. Y ahora, años después, cuando se hizo camionero, nadie le llamaba de otra manera. Ni siquiera su hermano John. Si había un intervalo decente entre viaje y viaje, Michael se instalaba con su hermano. Él, más que nadie, entendía por qué su hermano había decidido dedicarse a la agricultura, y a los dos les resultaba demasiado duro convivir con la gente, ajustarse, tolerar, adaptarse. John había elegido su propio tipo de tranquilidad, una casa en medio de la nada, solo las voces de los animales, tenía cabras de raza, y eran criaturas bastante ruidosas. Pero sus trabajadores eran una selección de hombres silenciosos de mediana edad, honrados, no bebedores y muy trabajadores. Otros no se quedaban. Y como John pagaba muy bien a sus hombres, si estos trabajadores fueran despedidos mañana, otros harían cola, esperando conseguir un puesto. Michael tenía su propia manera de excluir a la gente. No había mayor soledad que estar solo en medio de una multitud, lo había aprendido cuando aún estaba en la zona, y la soledad era un sueño. Pero uno podía sumergirse en sus propios pensamientos, y nadie tenía acceso allí. Y ahora, la carretera fluía bajo las ruedas de su camión, y la música sonaba en sus auriculares, ayudándole a aislarse del mundo. A Michael no le gustaba este tramo de carretera. Aunque las montañas eran bajas, la autopista descendía de ellas en una cinta sinuosa, una auténtica serpentina. Tenía que conducir despacio, otro coche podía aparecer por la esquina en cualquier momento. Y el firme, maldita sea. De vez en cuando había baches, solo mantener los ojos abiertos. Y ahora hay niebla. Hubiera sido mejor no salir de viaje hoy, no arriesgar la carga, esperar un día, pero Michael se arriesgó. El hecho de conducir tan despacio le permitió evitar problemas. No solo se fijó en el frágil cuerpo tendido en la carretera, sino que frenó a tiempo. Michael nunca había atropellado a una sola persona en toda su carrera. Ni siquiera había matado a un perro. Los choferes tienen un presagio, si hay un perro bajo las ruedas, el siguiente será un hombre. Pero en la conciencia de Michael solo había pájaros, que de vez en cuando se estrellaban contra el parabrisas. El hombre saltó al suelo y se apresuró a la mentira. ¿Un niño? ¿Un adolescente? Pero, inclinándose sobre el cuerpo, se dio cuenta de que era una chica, muy joven, tal vez un estudiante de secundaria. Yacía como si estuviera muerta de cansancio y se hubiera quedado dormida, acurrucada contra el suelo. Su pelo rubio, cortado en un bow, le cubría parcialmente la cara, pálida, sin maquillaje. Chaqueta cortavientos, vaqueros, zapatillas deportivas, la chica iba vestida sin pretensiones. Mano pequeña, dedos finos, en uno de ellos, un anillo de cuentas de penique. Michael esperaba ver un charco de sangre. Pero no había sangre. Nada en absoluto. A menos que contara la abrasión en la mejilla de la chica. Y el hombre se decidió, cogió con cuidado la muñeca de la chica, y como le había enseñado hacía tiempo la enfermera del colegio, intentó tomarle el pulso con 3 dedos a la vez. La desconocida estaba viva, su pulso, aunque débil, latía bajo su mano. Michael llamó a una ambulancia. Sabía que el coche llegaría rápido, había un programa especial, para accidentes así los equipos llegan primero. Pero era imposible dejar a la niña aquí. En cualquier momento podían aparecer coches en la carretera. Michael todavía arriesgó un poco de tiempo, sacó una tela escocesa de su camión, la extendió a un lado de la carretera, y luego suavemente cogió a la niña y la llevó allí. El hombre no sabía si podía tocarla, podría gritar de dolor si se movía. Pero estaba callada. Eso era malo. Al parecer, el shock era tan profundo que el dolor no podía pasar. ¿Quién demonios atropelló a una chica y se marchó? Lo entiendo, todo el mundo se preocupa por su propio pellejo, pero dejar un cuerpo sin sentido en medio de la carretera. Michael se acuclilló junto a la chica, fumando y esperando. Los paramédicos llegaron rápidamente. 2 mujeres de mediana edad salieron con guantes y se inclinaron sobre la víctima. Antes,
Los paramédicos no llevaban guantes. Ahora todo el mundo tiene miedo del SIDA y otros contagios. ¿Le pegaste? Un paramédico miró de reojo a Michael. No, por Dios. La encontré. Está bastante mal, ¿eh? Bueno, ¿qué puedo decir? La voz de la mujer estaba cansada, signos vitales básicos solamente. Presión sanguínea baja, pulso débil. Llevémosla a traumatología. ¿Van a quedarse aquí y esperar a la policía? Voy contigo, decidió Michael, iba contra todas las reglas. Si fue él quien atropelló a la chica, y luego subió a su coche, podría tan fácilmente a unos cientos de metros de la ambulancia, irse, y dejar que lo buscaran. Además, tenía un pasado así, seguro que la policía se metería con él. Pero realmente decidió ir, para asegurarse de que la chica estaba más o menos bien. Michael la llevó él mismo hasta el coche, sabía que lo último que quería hacer un conductor de ambulancia era llevar una camilla. Aunque a menudo tenía que hacerlo. En el centro de traumatología, Michael esperó mucho tiempo, entonces llegó la policía al mismo tiempo, y salió el médico que había ingresado a la chica. Afortunadamente, llevaba los papeles encima, dijo, y luego les espetó a los guardias: este hombre no tiene nada que ver. La chica está deshidratada, tiene una grave crisis nerviosa, y ya está. Le dieron un sedante, volverá en sí, lo contará todo ella misma. Ahora está dormida. El médico entregó el pasaporte de la chica a uno de los policías, y este le hizo una señal a Michael para que esperara. Debo anotar su declaración de todos modos, dijo, y abrió el pasaporte. ¿Conoce a Nelly? ¿A quién? A Michael se le fue la lengua de repente. Como dijo que se llamaba, se puso pálido e involuntariamente se agarró al alféizar de la ventana. Las piernas no le sostenían. Los hermanos, Michael y John, habían crecido en una familia agradable y unida. Su padre se dedicaba a los negocios y su madre, enfermera de profesión, después de dar a luz a 2 niños uno tras otro, se quedaba en casa con ellos. El negocio del padre tenía cada vez más éxito. Harvey era un hombre honesto y responsable, un maestro de manos de oro, siempre se podía confiar en su palabra. Y poco a poco, el número de clientes se multiplicó, el negocio se expandió. La familia se mudó a una gran casa nueva, la madre disfrutaba de lo espaciosa, luminosa y bonita que era. Dedicó mucho tiempo al jardín, alrededor de la casa creó un verdadero paraíso. Los hijos, cada vez mayores, hacían planes. El mayor, John, desde niño amaba a los animales, y quería trabajar en el futuro en la yeguada, criar caballos pura sangre. Mike era un verdadero enamorado de los viajes, para él no había mejor ocio que una excursión, junto con sus amigos recorrió, a pie vivo, toda la región. Y esperaba que su futura especialidad se asociará con los viajes a algún lugar de los puntos protegidos de la Tierra. Le llamaban profesiones, cuyos nombres sonaban escépticos: oceanólogo, vulcanólogo. Pero nada de esto estaba destinado a hacerse realidad. A su padre le tendió una trampa un socio en el que confiaba como en sí mismo. Ocurrió cuando planeaban juntos un gran proyecto. En poco tiempo Harvey no solo estaba arruinado, sino que tenía unas deudas enormes, para los estándares de la familia. Tuvo que vender todo, y una casa nueva, y 2 coches, y un poco de joyería madre, buenos muebles, teléfonos caros. Harvey trató de pagar a los que se quedó en deuda, al máximo. Y cuando no quedaba nada que dar, el hombre desapareció. Durante varios días él estaba en una depresión severa, su esposa sintió que el caso es malo. Se invitó a un psiquiatra a la casa, pero este recomendó internar al paciente lo antes posible. Harvey se negó categóricamente a acostarse en el asilo, algún tiempo tomó la medicación prescrita, y luego simplemente desapareció. Por la mañana su mujer no lo encontró en la cama. Nadie oyó al hombre salir de casa. Tampoco le vio ninguno de los vecinos. Mucho más tarde, su ropa doblada y sus zapatos fueron encontrados en la orilla del río. El investigador supuso que Harvey decidió así esconderse de las deudas, porque nunca se encontró el cadáver. Pero los familiares no tuvieron ninguna duda, había fallecido. Últimamente le pesaba una carga demasiado pesada. La culpa le carcomía. Ahora la familia vivía en el apartamento más barato que pudieron encontrar. Una habitación para cada uno. John ya estudiaba entonces en la academia agrícola, vivía en el dormitorio y venía de vacaciones. Quería dejarlo y ponerse a trabajar,
pero su madre insistía en que el hijo mayor debía graduarse y obtener un diploma. Nos las arreglaremos de algún modo, le persuadió, te queda un poco de tiempo, yo conseguiré un trabajo, siempre se necesitan enfermeras. Y entonces Mike terminará la escuela, se recuperará, mamá encontró un lugar, la contrataron en un hospicio. Por supuesto, esta institución no tenía nada en común con los mejores hospicios para enfermos graves. Habían reformado el destartalado edificio del asilo de ancianos y allí reunían a ancianos enfermos sin remedio a los que sus seres queridos ya no necesitaban. La madre se sobresaltó cuando el primer día vio a una anciana cubierta de pies a cabeza en una habitación en penumbra. ¿Estaba muerta? Viva por ahora, pero a punto de morir. Que descanse en paz. Mientras tanto, el personal tomaba té tranquilamente. Por supuesto, mamá no podía tratar así a sus empleados. Al igual que su marido, no trabajaba por miedo, sino por conciencia, hacía todo lo posible por aliviar el estado de los pacientes, por hacerles la vida más fácil. Y sus compañeros de trabajo no la querían. No, mi madre no iba a marcharse, porque comprendía que sin ella los ancianos serían aún más duros. Pero su enfermedad le había pasado factura. Las terribles tensiones que había tenido que soportar últimamente habían hecho mella. Si la familia hubiera tenido las oportunidades anteriores, lo más probable es que mi madre hubiera podido salir adelante. Pero ahora murió en silencio. En el momento de su funeral, Michael ya se había graduado en el instituto, tenía 18 años. Y por pena, fue a ver al hombre que creía responsable de todo. A causa de la pareja de su padre, Austin dejó de existir en su familia. Si no fuera por la mezquindad de este hombre, y el padre estaría vivo, muy probablemente, la madre. El encuentro terminó trágicamente para el hombre. Esperó a Austin en la calle y le atacó, a pesar de que el empresario iba acompañado de un guardia de seguridad. A Michael lo retorcieron, se lo llevaron y, más tarde, Austin se aseguró de que el joven recibiera una condena. Michael también fue acusado de distribución de drogas. El empresario se dio cuenta de que no podía dejar libre a un tipo con su temperamento explosivo, tarde o temprano volvería a atacar, y sabe Dios cómo acabaría. Dejó que se sentara detrás del alambre de espino para que se calmara. Nadie apoyaba a los hermanos en ese momento. Los antiguos conocidos creían en la culpabilidad del menor, al mayor lo evitaban como a la peste. John fue abandonado por la chica con la que empezó a quedar, sus parientes le prohibieron categóricamente relacionar su vida con una familia de drogadictos. Fue entonces cuando John perdió la fe en la gente. Vendió un pequeño apartamento en la ciudad, compró una casa en el pueblo y se dedicó a la agricultura. Trabajó sin escatimar, tenía todo lo que necesitaba, los conocimientos necesarios, diligencia, ingenio práctico. Y con el tiempo se convirtió en un granjero que se mantenía firme sobre sus pies. No intentó comprar caballos de cría, no podía permitírselo. Criaba cabras de pura raza, elaboraba leche, criaba aves de corral. Cuando el hermano menor quedó libre, el mayor le llamó para que fuera a verle. Gracias, dijo Michael sinceramente, quizá más tarde. Antes quiero probarlo yo mismo. Austin había esperado en vano, Michael nunca acababa de superarlo. De reojo, continuó siguiendo la vida del hombre de negocios. Sabía que llevaba muchos años casado, pero la pareja nunca había tenido hijos. Entonces Austin se buscó una novia por ahí y, cuando tuvo una hija, se la quitó inmediatamente a su madre. Al parecer, nadie pidió el consentimiento de la joven madre. Austin creía que el dinero lo solucionaba todo. Pagó a quien tenía que pagar y se quedó con la niña. Pero su mujer nunca había podido encariñarse con la niña. Su mera existencia era un eterno recordatorio de la infidelidad de su marido. Por eso, cuando Nelly creció la determinaron primero en un internado escolar, luego en otro. Tuvo que transferir Nelly de una institución a otra, el carácter de la niña eran complejas. Michael no sabía si alguna vez de nuevo cruzar los caminos de sí mismo y el hombre de negocios que rompió la vida de su familia. Pero él realmente esperaba que sí. ¿No pueden quedarse en casa hasta septiembre? Angélica se sentó sobre la lista de internos a los que había que llevar de vacaciones. Y refunfuñó, sabiendo que no serviría de nada. Solo le permitiría desahogarse un poco, la pensión era femenina, o mejor dicho, doncella, elitista y cerrada. Al final de la primavera se celebraban aquí los exámenes, como siempre. En otras circunstancias, la mayoría de las chicas habrían ido a pasar el verano con sus familias.
Pero no todo el mundo está dispuesto a llevarse a sus propios hijos ni siquiera por unos meses. Los hombres de negocios y sus esposas son gente muy ocupada. Para las chicas que tenían que quedarse en el internado durante el verano, organizaban algún tipo de viaje. El ámbito geográfico era muy amplio. Los padres derrocharon voluntariamente, matando 2 pájaros de un tiro. Y las hijas felices, y ellos mismos, la libertad. Pero este verano, el segundo en cuarentena, ha confundido todos los planes. Era imposible viajar, al menos a lugares atractivos y concurridos al mismo tiempo. Pero las chicas que quedaban, poco más de 10, no iban a volver a casa, ni estaban dispuestas a quedarse en la pensión hasta principios de septiembre. 2 tutoras quedaron al cuidado de las chicas. Natalie, una señora canosa y estricta, y Angelke, una profesora de historia. Angelke Petrovna tenía 35 años, era una profesora experta, pero las niñas la consideraban la más blanda del profesorado, la consideraban suya y no siempre obedecían. Ambas mujeres se preguntaban qué hacer con las internas en julio y agosto, y no podían ofrecerles otra cosa que la biblioteca, ver películas y jugar al tenis. Nos volverán locas, dijo Natalie sin educación. Pero entonces apareció una amiga suya, una mujer que se dedicaba profesionalmente al turismo, y le sugirió una opción. La finca de un noble en medio de la nada. Muy interesante la península donde se levanta, muy interesante, dijo Julia, un lugar muy pintoresco. El lago, los altos acantilados, cuántos pájaros anidan allí. Un meteorito cayó en estas partes, y hay una señal conmemorativa allí. Una vez más, los restos de un antiguo asentamiento. A los aficionados a la historia no se les puede apartar de las orejas. Y el lago en sí es de una belleza indescriptible. ¿Qué vistas? ¿No hay artistas entre tus chicas? Háblame de la finca en sí. Natalie interrumpió el flujo de elocuencia. Julia entró en detalles. Es una casa solariega del siglo XIX, no toda ha sido restaurada, pero un ala ya ha sido convertida en una especie de hotel. Pero la gente no acude allí durante mucho tiempo, es aburrido para los turistas mimados de hoy en día. Por ahora. Luego, por supuesto, organizarán allí muchas diversiones. Pero por ahora, la gente acomodada se queda allí unos días, para casarse, para relajarse con la pesca y la caza fotográfica, etc. ¿Crees que nuestras chicas estarían satisfechas con eso?, preguntó Natalie con escepticismo. No les interesa sobre todo la belleza de la naturaleza, sino el entretenimiento. Pueden ir en barca, empezó a enumerar Julia. Al otro lado del pueblo hay un templo abandonado muy pintoresco, me callo, hay un club hípico, una tienda. No sería difícil organizar excursiones por el vecindario, bueno, allí, exóticas de todo tipo con inclinación campesina, rastrillar el heno, ordeñar una cabra. Natalie solo suspiró pesadamente, recordando la manicura de Nancy Prokhorova, cada uña como una daga pintada. Era el tipo de cosa que solo se podía ordeñar. Por no mencionar el hecho de que le da miedo la fauna de Carolina, empezando por los mosquitos y las hormigas. Mucho más tarde se enteran de que en la isla hay víboras y a veces deambulan osos, de que hay pantanos alrededor de la única carretera que lleva tierra firme, de que todas las comodidades se limitan a agua caliente y fría y electricidad, de que todas las comodidades se limitan a agua caliente y fría y electricidad, de que se puede llamar a los parientes con mucha dificultad y no siempre los teléfonos móviles pillan solo en un parche minúsculo, que encuentran por casualidad. Un paso a la izquierda, un paso a la derecha, y no hay conexión. Todo esto será más tarde. Por ahora, Natalie suspiró, bueno, para variar. Vamos a ofrecer a las chicas esta opción. Angélica les hará una excursión histórica. Las chicas se animaron y expresaron su deseo de ir a la península. Tal vez ellas, las saciadas, estén esperando allí nuevas impresiones. En caso extremo, será posible arrugar la nariz y decir, fi. ¿A dónde nos han llevado? Y en el último momento, pensó Angelique, han metido a un nuevo huésped. No tenemos bastante de qué preocuparnos. Siempre se desconfía cuando se acoge a otra chica. ¿Cómo se lo tomarán las demás? ¿Cómo se adaptará? Y ahora, bueno, el derecho no depende de ella. La niña fue traída por una institutriz. Pero los documentos estaban en regla y el pago por la niña ya se había hecho, así que no había razón para negarse. La encargada no hizo las preguntas a las que Angélica estaba acostumbrada, aceptando nuevas pupilas. ¿Cuáles son las condiciones de vida? Podemos ver los dormitorios. ¿Con qué se alimentan?
¿A quién de los profesores llamar si la niña se queja de que la maltratan? ¿Cuál es la situación aquí? Está claro que no es el ejército, no estamos hablando de novatadas. Pero las chicas pueden intimidar a la chica nueva si no les gusta. No. Sin condiciones, sin pedir supervisión. Angélica llegó a pensar que no se trataba de una nueva interna, sino de una chica que iba a trabajar aquí. Nelly apartó la mirada, sin mostrar ningún sentimiento, ni arrepentimiento ni alegría por haber venido a la pensión. Las otras chicas solían gorjear, recordando mil cositas que habían olvidado decir, pidiéndole que le diera esto y aquello, que no se olvidara de esto, que llamara, que enviara fotos, algunas enjugaban las lágrimas. Nelly miró más allá de la institutriz y se quedó helada. Angélica se mostró cautelosa. No se sabía cómo se comportaría la niña. En cualquier caso, había que animarla. La maestra se acercó con una suave sonrisa, puso una palma en el hombro de la niña nueva. Ven, te llevaré al dormitorio y te presentaré a las chicas, esperó alguna pista para iniciar una conversación. La chica nueva preguntaría algo, compartiría algo. Pero Nelly estaba callada. El hombro bajo el brazo de Angélica era tan delgado y huesudo que la profesora pensó, deberíamos decir al comedor que le den raciones más grandes. Y para la merienda deberían darle no uno, sino 2 bollos. Angélica se dio cuenta enseguida de que a la chica nueva no le gustaría casi, una chica que parecía mayor que sus años por sus rasgos faciales toscos y su peso excesivo. Casi deseaba apasionadamente adelgazar, escribía en un cuaderno diferentes dietas, hacía ejercicios por las mañanas. Pero luchar de verdad consigo misma no era capaz. La comida producía en Olia incluso una especie de efecto narcótico, estaba de buen humor, e incluso eufórica, cuando comía hasta hartarse, de modo que le costaba respirar. Una mirada al espejo siempre estropeaba el humor de Ola. Siempre iba sola a la ducha, para que sus amigas no vieran su cuerpo sin forma. A casi le disgustaban todas las chicas que se mantenían delgadas sin ningún esfuerzo, y la nueva sin duda estaría entre ellas. La pondré con Caroline y Verónica, decidió Angélica. Es solo por una noche, nos vamos mañana. Y durante las vacaciones la chica probablemente se hará amiga de alguien más y se mudará con sus nuevas compañeras. Aunque todas las internas procedían de familias acomodadas, no tenían derecho a habitaciones separadas. Tanto las niñas pequeñas como las mayores y adultas vivían de 3 en 3 y de 4 en 4. Había un sitio libre en la habitación de la esquina, donde no eran precisamente amigas, eran demasiado diferentes, pero las chicas eran tranquilas y no escandalosas. Verónica era la más alta de las internas. Rubia natural, tenía el pelo casi blanco, rizado a la altura de los hombros. Sus rasgos eran pequeños, tenía la nariz respingona y los ojos azules. Si no fuera por la altura de un jugador de baloncesto, Verónica tendría muchos admiradores. Y eso era todo lo que necesitaba, eso era todo lo que le interesaba, chicos, jóvenes, hombres. Verónica realmente quería gustarles. Nunca hablaba de lo que quería llegar a ser, de qué profesión. Pero soñaba todo el tiempo con un futuro matrimonio. Su vecina Caroline era una chica que rara vez era fea. Aunque, al parecer, tenía una combinación maravillosa, ojos azules y pelo castaño oscuro. Pero sus rasgos faciales eran incorrectos, sus ojos estaban demasiado juntos y tenía una nariz grande y larga. A pesar de su aspecto poco atractivo, era agradable hablar con Caroline. Su familia estaba considerada una de las más ricas de la ciudad, ya que sus padres eran propietarios de varias agencias de viajes, tenía lo mejor de todo, ropa cara, cosméticos y pequeñas cosas con las que otras chicas solo podían soñar. Al mismo tiempo, era muy sencilla, nada arrogante y era interesante hablar con ella. Había viajado por muchos países y era una excelente narradora. Angélica sabía que en esta habitación, con estas chicas, nadie envenenaría a Nelly. Acepta a la nueva vecina, dijo Angélica, abriendo la puerta con una sonrisa. Nelly, esta es Caroline, y esta es Verónica. Creo que encontraréis un lenguaje común sin problemas. Nelly se dio cuenta enseguida de que cama era para ella, esta, junto a la puerta, arropada. Estaba oscureciendo fuera de la ventana, y las chicas estaban sentadas en sus camas con los pies en alto. Caroline estaba junto a la ventana, con las piernas torcidas al estilo turco, y Verónica junto a la pared, envuelta en un chal vaporoso. Parecían estar hablando de algo, y esta fascinante conversación fue interrumpida.
Miraron a la recién llegada con curiosidad, pero era bastante amistosa. ¿Y bien?, preguntó Verónica, en cuanto Angélica cerró la puerta tras de sí. ¿De dónde vienes? ¿Por qué a finales de año y no a principios? Tú sabrás de dónde, pensó Nelly, recordando la casa de su padre, que siempre le recordaba una cárcel. El nombre del pueblo se le había escapado de pasada. ¿Tan lejos? Verónica se sorprendió. ¿No tienen allí sus propias escuelas? ¿Quieres aprender lenguas extranjeras, no?, preguntó Caroline comprensiva. Son muy buenos en eso, no encontrarás otra escuela igual en Estados Unidos. ¿Y vendrás con nosotros mañana?, siguió inquiriendo Verónica. Eso sí que es ir de barco en barco. Me costó mucho acostumbrarme al internado, y tendrás que cambiar de varios sitios a la vez. Recuerdo que lo que menos me gustaba era que era como una zona restringida. No puedes salir de la puerta sin permiso. Las mismas caras por todas partes. Los padres vienen solo los fines de semana, y solo nos dejan ir a casa de vacaciones. Las profesoras son mujeres mayores, nadie de quien enamorarse. Ese era el principal motivo de su anhelo, explicó Caroline a la chica nueva. Verónica, supongo que será el mismo problema donde quiera que nos envíen. Estamos detrás de una valla alta, como siempre. Y en el pueblo vecino, la población masculina es de un par de bueyes y un pastor en el mejor de los casos. Uf, Verónica echó mano al tocador. Era su principal costumbre mirarse al espejo de vez en cuando. Arreglaba su rizo dorado, o se teñía las pestañas, o simplemente giraba la cara derecha e izquierda frente al espejo, asegurándose de que todo estaba bien. Nelly, ¿quieres venir conmigo? Te enseñaré la casa de huéspedes, donde está todo. La chica nueva dudó un par de instantes, y luego preguntó con sinceridad, ¿por qué? Nelly sabía que era poco probable que volviera aquí. Pero las chicas miraron a la nueva con extrañeza. Una vez más se convencieron de ello cuando se fueron a la cama. Estaban acostumbradas a largas charlas antes de acostarse. Pero ahora había una nueva persona en la habitación, y las chicas organizaron la conversación de modo que no se mencionara nada personal, pero al mismo tiempo se tocaran temas tales que Nelly pudiera participar en la conversación. Pero la chica nueva estaba callada. Estaba despierta, se giraba de un lado a otro, suspiraba. Pero no dijo ni una palabra. Por la mañana, cuando las chicas se despertaron, Nelly ya estaba preparada. Estaba sentada en la cama, completamente vestida. Su bolso estaba a sus pies. La chica nueva miraba por la ventana. En otro momento, los parterres y los caminos empedrados le habrían parecido muy hermosos. Pero ese día era una mañana gris y lluviosa, y el patio parecía incómodo. Quería envolverse en una manta caliente y volver a dormir. Dios, ¿por qué te has levantado tan temprano?, se preguntó Caroline. No se irán sin nosotras. En cuanto Angélica llame a nuestra puerta, podemos contar 2 horas más. De todos modos, Verónica no se preparará antes, y realmente solo después de que la mentora caminara ligeramente por el pasillo y golpeara ligeramente con los dedos cada puerta, la casa de huéspedes empezó a cobrar vida. Un enorme autobús turístico blanco ya había entrado lentamente en el patio, y las chicas seguían sentadas en el comedor, tomando cacao con bollos calientes y charlando. Nadie tenía prisa. Natalie entró y aplaudió, esperando a que se calmara el ruido. Si alguna de vosotras es fan de la película Solo en casa, podemos proporcionarle, dijo. ¿Por qué el autobús? ¿Por qué no un avión? Nancy refunfuñó. Es un viaje largo. Nancy tenía la voz ronca, quizá porque fumaba mucho en secreto. Por supuesto, ella lo sabía, porque Nancy olía a tabaco a la legua. Pero lo principal era cumplir la norma, no fumar abiertamente, que no la pillaran con un cigarrillo delante de los profesores. Ira estaba de acuerdo, cumplía las normas. Las chicas destacaron a Nancy. En primer lugar, siempre tenía cigarrillos caros y en segundo lugar, era una diosa de la informática, conocía los programas tan bien como un profesor de informática. Ya te lo hemos explicado varias veces, suspiró Natalie, hay un virus campando a sus anchas por el mundo. En el autobús, el contacto será mínimo, y en el avión, en los aeropuertos. En fin, en 15 minutos espero a todos en el patio, empieza el embarque, y salimos en 1 hora. Lucy, una chica bajita, con una cara tan delicada como la de un bebé, fue la última en salir de la pensión, con los ojos entrecerrados, los movimientos lentos, era imposible imaginarla con prisa. Mirando a Lucy, parecía estar dormitando todo el tiempo, ojos entrecerrados,
movimientos lentos y apresurados, era imposible imaginársela. Era la mejor de la pensión en lenguas extranjeras. Caroline le prometió una carrera en el negocio de los viajes. Podría querer ser diplomática. Me gusta la civilización, las comodidades, en sentido figurado, el caviar en bandeja de plata. Toda esta vida de campo no es para mí. Lucy arrugó la nariz. Mosquitos, naturaleza. Ahora ella no quería ir en absoluto, pero no quería quedarse sola en una pensión. No necesito maná del cielo, solo quiero un baño y un apartamento cogedor con o sin altillo. Quisiera una villa, quisiera una casa de verano y un Mercedes, ¿verdad, Lucy? Nancy estaba empujando su bolsa con sobrepeso en el maletero. Hey, chicas, no podéis sentaros en los dos asientos delanteros, Natalie y yo ya los hemos ocupado. Nancy, ¿qué expresión es esa, chicas? Perdóname, Natalie. Chicas, no ocupéis los mejores asientos porque son para el culo de Natalie y mío. Natalie se limitó a hacer un gesto con la mano. Y Nelly se encontró sola en el autobús. No había conseguido hacer amistad con nadie en aquellas 24 horas, a decir verdad, no había hecho nada por ello. Eso no era bueno. Necesitaba aprender más sobre esas chicas, sus costumbres, sus sueños, incluso sus caprichos, si quería vivir con ellas hasta que su padre decidiera trasladarla a otro lugar. Pero ahora mismo Nelly no se arrepentía de haber estado sola en la última fila todo el camino. Se tapó los ojos y sintió que el autobús se movía, incorporándose lentamente a la carretera. Y ahora se encontraban frente a la vieja casa, y casi todos sintieron una sensación de decepción. Ellas, que habían visto París, Londres y Roma, porque cada una de las chicas ya había tenido tiempo de viajar con sus padres, ¿a dónde las llevaban? Una noche en vela, el desierto del bosque, la posibilidad de encontrarse con osos, todo por vivir en esta humilde casa. Muy bien, Natalie suspiró cansada, vamos a nuestras habitaciones. Hagámoslo igual que en la pensión, pero igual no funcionó. Antes, las chicas vivían en habitaciones triples. Aquí, solo había 2 camas en cada habitación. Curiosamente, a las chicas les gustaban las habitaciones. Los que reconstruyeron la mansión convirtieron la casa en un hotel sin estropear nada. No había ventanas de plástico, que tan salvajes parecen en las casas antiguas, techos suspendidos y linóleo en el suelo. Ventanas altas y estrechas con anchos alféizares, en los que sería agradable sentarse. La vista del lago, sobre cuya superficie jugaba ahora el resplandor del sol. Suelos de madera, estuco, una chimenea en cada habitación. Si el hotel recibirá huéspedes en invierno, los turistas sin duda los inundará. Camas estrechas, mesas sobre patas afiladas. Natalie caminaba de habitación en habitación, comprobando quién se había instalado. Natalie podría sentarse en tal alféizar de la ventana por la noche y hablar con Sofía. Imagina cómo deseaba poder levantarse bajo los coángeles y volar. Ariana, Betty, Dios mío, ¿dónde estáis arrastrando esa cama? No podéis. Bueno, Natalie, no podemos dejar a nadie atrás, siempre somos nosotras 3. Una mujer de mediana edad, llena de pelo, con un pañuelo en la cabeza, observaba a las chicas. Está bien, le dijo a la profesora, que hagan lo que quieran. De todos modos, no habrá invitados aquí hasta el otoño, excepto tú. ¿Y tú eres? Natalie comenzó. Soy Mallory, la cocinera. Cocinaré para tus niñas. Estupendo. No parece haber mucho entretenimiento aquí. Así que, Mallory, te agradeceríamos que les enseñaras algo sencillo a nuestras niñas. Ya sabes, hornear bollos o algo así. Necesitan algo que las mantenga ocupadas. Entiendo que es mejor quedarse cerca de la finca. En el camino, ¿por qué no? Déjalas caminar. Yo mismo voy en bicicleta al pueblo. Nuestro pueblo está al otro lado del lago. Todavía se puede llegar en lancha. Pero en el bosque, es mejor no ir solo. Los niños locales van, pero sus chicas son mimadas. Podrían meterse en problemas. ¿En qué? Preguntó Natalie rápidamente. Mallory dudó. Bueno, lo primero son los pantanos. Una chica no tarda mucho en dejarse tentar por las vallas, un paso, y ya está en el lodazal. Los lugareños siempre intentan caminar de 2 en 2 y de 3 en 3. Si uno se cae, el otro lo saca. Una serpiente muerde, también, no mortal, por supuesto, pero desagradable.
Todavía tenemos que llegar a la ayuda médica. ¿No se puede llamar a una ambulancia aquí? En pleno siglo XXI, Mallory negó con la cabeza. Aquí no siempre hay cobertura. A veces los teléfonos se quedan sin cobertura, y ya está. Así que lo mejor es meter a la víctima en una lancha motora y llegar al otro lado del río. Allí hay un centro médico, y si está cerrado, el paramédico vive en el propio pueblo. Puede ir directamente a su casa. Sí, Angélica estaba muy tranquila, pero no podía más. Dudo que alguna vez haya un centro turístico aquí, ni siquiera se lo recomendaría a los cazadores. ¿Por qué no? La voz de Mallory estaba llena de resentimiento. Si es la casa del viejo conde seguro que vendrán. Especialmente esos jóvenes locos. ¿Cómo dice? Natalie parecía desconcertada. ¿Qué cuenta? Ahora estamos en su casa, cambió el tono de Mallory. Si antes se había mostrado tímida, como si le diera vergüenza hablar delante de las mujeres de ciudad, conocía el tema, y su pudor desapareció. Sigo diciendo, si fuera en Europa, probablemente lo quemarían en la hoguera, a ese Billy. Nosotros decimos, Mallory bajó la voz, que fue deportado. Y no por ninguna traición, ni por librepensador, ni por malversación, ni por duelo, sino que era un ghoul. ¿Quién? Angélica incluso arrugó la nariz. Él. Y al mismo tiempo el primero en su tiempo guapo y rico, vi el retrato. Todos son hombres de aspecto gracioso en esos viejos retratos. Caras blancas, como de mujer, delicadas. Pelucas. Y usaban maquillaje, estos caballeros. Mallory, estás confundiendo el siglo XVIII con el siglo XVIII. Bueno, es todo lo mismo. Son tan refinados, tan femeninos. Y Billy, no puedes quitarle los ojos de encima. Su mirada es ardiente, sus rasgos están delineados con un cincel. Estoy diciendo la verdad, es su encanto, es a través de los tiempos. Te paras frente al retrato, dispuesta a enamorarte del lienzo y los colores. Supongo que no muchas mujeres pudieron resistirse a él en vida. Pero Billy era soltero y nunca tuvo novia. Pero compraba muchachas siervas, y eso era todo, en cuanto las traían a su hacienda, así que en poco tiempo, estaban como en el agua. Y no había rastro de ellas. Parece que tenía un cementerio secreto en el bosque, del que solo sabía uno de sus sirvientes más cercanos. Y si el amo era tan guapo como un ángel, este sirviente daba más miedo que el mismísimo diablo. Un tuerto, además, en aquella época, las autoridades no dieron la cara por el hermano, o mejor dicho, la hermana del siervo, y durante mucho tiempo este caso no salió a la luz. Hasta que, por fin, los padres de una de las niñas encontraron la ocasión de venir a arrojarse a los pies de una persona importante. Mallory se llevó la mano a la mejilla cuando empezaron a investigar, y resultó que había un cementerio lleno de niñas desaparecidas, si es que el conde las había enviado realmente al otro mundo. Fue entonces cuando enviaron a Billy aquí, al medio de la nada. Y dicen que aceptó la sentencia del zar sin objeciones. No quiso vivir en el pueblo. Se instaló en esta península, y le construyeron una casa aquí. Los rumores se extendieron rápidamente, y ninguna mujer del lugar quiso servir al varón. El pueblo sabía que tenía varios hombres a su servicio, y que el jefe sobre ellos era este diablo tuerto. También se dieron cuenta de que, de vez en cuando, el único camino que conduce hasta aquí queda oculto por la niebla, y entonces es imposible llegar a la casa del conde, es como un ciego viajando fuera de la carretera. Antes no era así, solo desde que el señor se instaló aquí. Y cuando las chicas empezaron a desaparecer en el pueblo, la gente acudió en masa al cura local. Era un cura viejo, de más de 80 años. Dijo, váyanse de aquí. Vete tan lejos que ni la noche más larga del invierno te alcanzaría. No puedo bendecirte para que vayas con estacas contra el varón, ni para que quemes su casa. Ni tú ni yo saldremos bien parados. Márchate. Y la aldea quedó desierta durante mucho tiempo. Probablemente fue mucho más tarde, después de la guerra civil, cuando la gente empezó a asentarse aquí. La casa del conde quedó abandonada. Intentaron abrir algo aquí, un orfanato, una oficina de algún tipo, pero estaba inconvenientemente lejos, en las afueras del pueblo, y había esta niebla. Desciende sobre la península de vez en cuando, cerrándola al mundo. ¿Dónde ha ido el conde?
Está enterrado cerca, explicó Mallory, pero no sabemos de qué murió. Hay un rumor circulando. Algunos dicen que, sin sangre fresca, el conde envejeció y murió. Otros dicen que quedó un sacerdote en el pueblo, y fue él quien lo mató con sus oraciones. También se sabe que la cripta con el cuerpo de Billy estaba cerca de la iglesia, dentro de la cerca de la iglesia. Ahora está todo destruido, destrozado. Por supuesto, hubo quienes irrumpieron en la cripta, pensaron que podrían hacer una fortuna allí. Y la iglesia, primero las nuevas autoridades la convirtieron en un almacén, luego se deterioró y ahora solo quedan ruinas. ¿Y el cuerpo? ¿Encontraron el cuerpo? No sé nada. Mallory sacudió la cabeza, tal vez el primero que entró en la cripta, el que vio el ataúd, el propio difunto. Pero nadie lo admitiría. Todos con los que hablé decían que allí no había nada, que estaba vacía. Pensamos que la casa del conde correría la misma suerte. Caería en la ruina. Pero no, los jóvenes venían aquí, paseaban, quedaban maravillados, mansión del siglo XIX. Bellamente conservada. Y decidieron convertirla en una atracción turística. Terminaron un ala. Ahora los huéspedes vienen aquí de vez en cuando. Bueno, más hombres ricos. Para ir a pescar, luego, para tomar un baño. La pesca aquí es excelente. Siempre hago sopa con la pesca y se la sirvo con vodka, pero si declaramos estas tierras el lugar de descanso final del Ghoul, entonces todo tipo de locos vendrán aquí en tropel, ya sabes, del tipo que se visten de negro, pasan las noches en los cementerios. A eso me refería cuando dije que podrías hacerte un nombre. Me sorprendió mucho que trajeran a las chicas aquí. Por supuesto, aquí no ha pasado nada en 1000 años, pero la gente sigue pensando que es un mal lugar. Especialmente para chicas tan jóvenes. Sucedió que Nelly estaba sola. Todas las chicas están en habitaciones de 2, Angeliki decidió instalarse de 3 en 3, y ahora Nelly no tenía compañera de habitación. Y era la habitación más alejada, junto a las escaleras. Caroline miró dentro, con las cejas entrecerradas lastimosamente. Bueno, ¿quieres?, le preguntamos a Angélica, ¿y tú y Verónica os mudáis con nosotras? Nelly negó con la cabeza. Se dio cuenta de que, en realidad, las chicas no querían acalambrarse. No habían tenido tiempo de que les gustara la chica nueva ni de encariñarse con ella. Caroline solo estaba siendo amable. Nelly miró su habitación desde un punto de vista especial. Se acercó a la ventana. Ni los árboles ni los arbustos obstruían la vista. Delante estaba el verde césped, más allá la superficie del lago. En la otra orilla se veía el pueblo. Los tejados de las casas, los ladrillos morados oscuros de la iglesia en ruinas. Nadie puede acercarse a la casa sin ser visto. Eso está bien, Nelly tiró del marco, se dio cuenta de que se abría hacia adentro. Y el cerrojo de seguridad estaba lo bastante apretado como para tardar unos segundos más en atravesarlo. La puerta, en cambio, era solo un gancho, muy endeble, simbólico. Las paredes de la casa eran muy gruesas, y Nelly no podía oír lo que ocurría en la habitación contigua. Pero los sonidos del pasillo se oían perfectamente. Y el crujido de las tablas del suelo. Ellos también serían sus vigilantes, esas tablas del suelo que crujían, le avisarían de lo que estaba pasando. Más tarde, Nelly escuchó la historia de Mallory. Quiso seguir adelante, pero las palabras sobre el conde y la espesa niebla la hicieron quedarse, junto a la escalera, donde sus compañeras no pudieran verla. Allí permaneció hasta que las mujeres terminaron de hablar. Se oyeron las voces de las maestras, seguras, exhortadoras. Nelly se dio cuenta de que no creían en absoluto a la cocinera, consideraban que todo lo que había dicho eran leyendas locales. Por favor, no les cuentes a las niñas esas historias de terror, pidió Natalie. Aunque ya son mayorcitas, podrían asustarse de la mano negra o de la mancha roja. Ariana es una gran contadora de historias, las asustará tanto que gritarán y Angélica y yo estaremos corriendo por la habitación con Valeriana a la mitad de la noche. ¿Sabes cómo va en nuestra pensión? Litros. Pero no salieron ese día. Angelique prometió que lo harían más tarde, conseguiría un barquero y todos irían al pueblo de la otra orilla. Incluso podrían ir a pie, alrededor del lago, y sería una verdadera caminata.
y ahora la petición es no alejarse mucho del campamento, es decir, de la mansión, excepto para bajar a la playa y a los puentes. Luego Mallory los llamó a almorzar. El comedor era pequeño, no como el de la pensión. En la pensión tenían una habitación entera para ellos solos, pero aquí estaban en casa, en una sola mesa. La ventana estaba entreabierta y el jardín bañado por la lluvia olía dulcemente a frescor y a rosas. Mallory llevaba en una bandeja cuencos de sopa de remolacha humeante, patatas y setas. También tenía su especialidad, caísel de frambuesa. Cuando un rayo de sol caía sobre los vasos, estos ardían con una suave luz opalescente. E incluso Nancy, que estaba tan orgullosa de su esbelta cintura, no pudo rechazar los bollos azucarados. «Chicas, voy a ser todo un Quasimodo aquí dentro», se bajó la cremallera de la falda. Nancy. «Chicas, voy a hacer todo lo posible para mantener mi figura». Contenta, Naomi, en cambio, no estaba gorda. Era sorprendentemente armoniosa con su personalidad suave, su voz dulce. Naomi se asomó a la ventana, mirando pensativa al lago, y sugirió: «Vamos a dar un paseo». Todos estuvieron de acuerdo, excepto Cassie. Cassie se puso tan mala por el camino que sus mentores la convencieron para que bajara al comedor y se metiera algo en la boca. Pero seguía sin encontrarse bien, y ahora dijo que iba a intentar dormir un par de horas. «Estuve despierta toda la noche en ese maldito autobús. Ahora estoy sentada y se me cierran los ojos». La dejaron ir en paz. Solo era un corto paseo hasta la playa, un camino hasta la orilla, eso es todo. Sin embargo, este lugar podría llamarse playa solo condicionalmente. Solo una franja de arena de unos 10 metros de largo. Si alguna vez abren aquí un complejo turístico, un trozo así no será suficiente. Pero el agua estaba limpia y caliente, y el fondo también era arenoso, no había piedras, ni siquiera pequeñas. Al principio, las chicas se arrepintieron de haber salido a pasear sin haberse puesto antes el bañador, y algunas volvieron a la habitación tras ellas. Lenke trajo una pelota y empezó a jugar con ella, metiéndose en el agua. Era muy cómodo si se te escapaba la pelota, y estaba flotando a tu lado, no tenías que agacharte. Nelly se sentó en el puente, sin unirse a ninguna de las pequeñas compañías. Las chicas no fueron a ningún otro sitio, tomaron el sol y nadaron hasta que empezó a oscurecer. «Chicas, ¿aquí no se abren las ventanas?», preguntó Naomi durante el desayuno, hacía tanto calor por la noche. Intenté abrir la ventana. «Bueno, que vengan los mosquitos», me traje al raptor, pero pensé que al menos respiraría el aire de la noche. Tiré del marco, nada, ahora tenía que tomarme una pastilla para el dolor de cabeza. Nelly tenía la cabeza gacha y estaba trazando dibujos en la mermelada con una cucharilla. Yo también tenía calor, Verónica bostezó, tapándose la boca con la palma de la mano, pero bajé las escaleras, abrí la puerta y me senté en el porche. «Oh, Nelly, ¿por qué me miras así?». Nelly apartó apresuradamente los ojos para que Verónica no leyera el horror en ellos. «Chicas, vamos hoy a dar un paseo por el pueblo», sugirió Caroline, removiendo su té. «Eso es lo que nos dijo ayer el chofer. No iremos en barco, caminaremos por la orilla, evitándola». «¿Qué vamos a hacer aquí todo el día? ¿Nadar otra vez?». «No, lo entiendo, el aislamiento aquí es genial. Pero es aburrido, y no hay internet. No se puede ver una película». «Angélica, ¿puedes dejarme ir?», preguntó Natalie a la profesora que acababa de entrar en el comedor. «¿A dónde?». «¿A dónde?». Cuando Angélica se enteró de los planes de las chicas, se ofreció voluntaria para ir con ellas. Se dio cuenta de que sería imposible retener a los jóvenes en la finca. No son pescadores de caza. Las chicas buscarían diversión. Mallory le dijo que el camino hasta el pueblo era largo, pero que había una buena carretera. Sería mucho peor si los jóvenes se dirigían a las antiguas ruinas de la Ciudad de los Muertos. Allí era necesario conocer perfectamente el estrecho camino entre los pantanos. Era mejor no ir sin carabina. Las chicas se reunieron sin prisa, aunque Angélica tenía prisa, si queremos estar de vuelta para la hora de comer. Es un largo camino. Solo podemos ir y volver con tiempo. No tenemos bicicletas como Mallory. Y tampoco tenemos un barco, pero mientras Natalie corría por su sombrero y Betty buscaba su cámara, que se le había caído al fondo de la mochila, Verónica echaba agua en una botella. «Eres la única que tiene disciplina»,
elogió Angélica a Nelly, que llevaba un buen rato de pie junto a ella, esperando a las demás chicas. De hecho, la distancia era aún mayor de lo que habían previsto. Y el camino era aburrido, el bosque a ambos lados, y no tenía fin. Las piernas de las chicas estaban cansadas, y los ojos de Nelly también. Miró continuamente a su alrededor, intentando no llamar la atención de los demás. ¿Había algo inusual, algo que necesitara recordar? Todo estaba tranquilo. Cuando por fin llegaron al pueblo, se sintieron decepcionados. Era un lugar pobre. Unas pocas calles polvorientas, dispersas lejos unas de otras casas, todas como una modesta. Nadie vivía aquí ricamente. Eso era todo. Una tienda que parecía un granero era el único. Y, por supuesto, venden de todo, desde pan hasta botas de invierno, resopló Nancy mientras salía corriendo del porche. Bueno, al menos sabremos dónde comprar limonada y pasta de dientes, intentó tranquilizarla Caroline. Mira, señaló Selena, ¿no son esas las ruinas del templo? ¿Eres avispada?, se preguntó Angélica. No me habría dado cuenta. Efectivamente, una vez fue una iglesia. Pero no solo habían desaparecido las cúpulas, sino que el campanario estaba casi destruido. El yeso se había desmoronado casi por completo, dejando al descubierto los ladrillos carmesí. Todo estaba cubierto de hierba y arbustos de lilas que cubrían tanto la iglesia como el cementerio que se extendía tras ella. Venga, vamos a ver, se iluminó Natalie. ¿Y si no podemos entrar ahí?, objetó, sin embargo, no categóricamente, Angélica, apresurándose tras las chicas. Los ladrillos caen del techo allí. Sí, y justo sobre nuestras cabezas. Tropezó Nancy, sin darse cuenta de la ranura, oculta por las flores amarillas con aroma a miel. ¿Qué aire había? A Caroline le era indiferente la arquitectura antigua, y estaba de un humor de ensueño. Todo le gustaba aquí, el día soleado y cálido, el cielo inmenso, no se ve así en la ciudad, de horizonte a horizonte. Y las nubes tan ligeras como una pelusa blanca. Y el sendero por el que caminaban, con flores silvestres a ambos lados, blancas, azules, moradas, se podía coger un ramo en 5 minutos. A medida que se acercaban a la iglesia, se hizo evidente que el lugar no estaba totalmente abandonado. Aquí, junto a ella, había una casa de oración, una novedad evidente, una estructura rectangular de ladrillo, un icono de San Nicolás sobre la entrada. La gente no restauró el antiguo templo, la destrucción ya era irreversible, era más fácil demoler. Y un gran pueblo de la construcción no podía hacer frente. No por el dinero. Pero el lugar se reza, por lo que poner aquí esta casa, donde los creyentes se reunieron los fines de semana y días festivos. La puerta se abrió, y un joven alto con una túnica negra de monje se paró en el umbral. Debió de oír voces y decidió dar la bienvenida a los huéspedes. ¿Cuántos sois? Se volvió hacia las chicas sorprendido y contento. ¿Habéis venido de visita? Así es, dijo Nancy. Somos de la vieja mansión, explicó Angélica, secándose la frente sudorosa con un pañuelo, chicas de ciudad, que van a pasar aquí las vacaciones de verano. Así que aquí estamos, hoy nos toca hacer turismo local. ¿Te interesa el templo? Se lo merece. Construido en el siglo XVIII, ¿ves los ladrillos? Solían añadir huevos al mortero de cal para fortalecerlos. Y después de la revolución, lo primero que hicieron fue sacar las campanas de la iglesia, cargarlas en una barcaza y llevarlas a fundir. Pero se produjo un milagro, las campanas de alguna manera se deslizaron en el agua y se hundieron. El asunto fue de noche, durante el día la gente buceó, pero no pudieron encontrarlas por ninguna parte, así que ahora yacen en el fondo del lago y esperan su momento. Aquí no es Kittesgrad, por supuesto, pero el lago sigue teniendo sus maravillas. Nelly se acercó, y casi por primera vez las niñas oyeron su voz. ¿Cómo puedo llamarte? Padre Esteve. Esteve, el joven sonrió un poco tímidamente. Es tradición que la parroquia de aquí esté atendida por un monje con rango de sacerdote. Padre Esteve, y la cripta, en la que fue enterrado el viejo conde, también está aquí, ¿no? Lo que queda de ella. Oh, eso, el rostro del monje se tornó sombrío. ¿Has oído suficiente de nuestras historias de terror locales? ¿También te gusta el otro mundo? Es un gran pecado. Si son creyentes, deberían confesarlo. ¿Cuántos de ustedes son ortodoxos? Varias chicas levantaron la mano, como en la escuela. Pero Nelly no se volvió. Miró al padre Esteve directamente a los ojos.
Muéstreme este lugar, por favor, le pidió, y había algo en su tono. El monje se encogió de hombros y guió a las chicas por el camino. Quedaba poco de la antigua valla de la iglesia. Piedras tiradas en la hierba. Todo el resto había sido esparcido hacía tiempo por los lugareños para construir, para arreglar sus casas. Unas pocas tumbas estaban dentro de la valla, el resto del cementerio estaba al otro lado de ella. Pero aquí, dentro, casi en el límite, cerca de la verja, había una estructura de piedra sorprendentemente bien conservada. A las chicas les recordó incluso a un cuento de hadas. La entrada estaba enmarcada por 2 columnas, una aguja puntiaguda, tallas de piedra, escalones. Una puerta de hierro oxidado, un dibujo metálico, cruces. El día era seco y cálido, pero aquí, en este rincón, había una humedad evidente, por lo que el musgo ocultaba la base. Aquí, dijo el padre Esteve con una ligera risita, señalando la cripta, solo que no hay pruebas auténticas de la conexión del viejo conde con los demonios. Un pecador, por supuesto, pero ¿quién está libre de pecados? Pero dio mucho dinero a la parroquia, y mucho, sí, la puerta de hierro estaba entreabierta, y por supuesto, todas las chicas se apresuraron a entrar en la cripta. ¿Qué había dentro? Estaba vacía y carecía de interés. Un pequeño espacio donde apenas cabían todos los internos. Paredes sucias, húmedas, frías, los gruesos muros de piedra no dejaban entrar el calor del verano. ¿No hay un muerto? La aguda voz de Nancy llegó desde la cripta. Así de estúpidos son, dijo Angélica en tono de disculpa, tratando de suavizar las cosas, y luego alzó la voz. Gira, nos dijeron que la cripta estaba vacía hace mucho tiempo. Nelly consiguió ponerse en cuclillas entre la multitud de internos. Pasó la mano por las losas de piedra y dijo, estaba tumbado allí, bajo el suelo. ¿Dónde? Nancy se agachó tan bruscamente que casi se golpeó la frente. Ayúdame a mover la losa. Solo un poco, inmediatamente, las manos alcanzaron la estufa al unísono. Dedos finos, uñas cuidadas. La exclamación de alguien, oh, chicas, agarraos, no os dejéis caer, o me dará una patada ahora. Conseguí levantar la losa y apartarla, menos mal que Angélica no la vio. Bueno, ¿qué ves?, preguntó Cassie. Ella, por su tamaño, era especialmente difícil de apretar entre las chicas. Ahí no hay nada, respondió Natalie decepcionada, agachándose. Es como un sótano, solo para guardar patatas. Probablemente había un ataúd ahí dentro. Uno o más. Conveniente. No tienes que cavar una tumba y puedes ver a los difuntos en cualquier momento. ¿Cerramos? Vamos a tener problemas, dijo Betty. Un momento, Nelly se sentó y se quedó helada. Sí, hacía rato que no había nadie. Natalie tenía razón, la habitación subterránea parecía un sótano. Hacía tiempo que los ladrones de la iglesia se lo habían llevado todo, si es que había algo, de aquí. Ni siquiera quedaba un mechero de vela. Solo piedra desnuda y oscuridad. Y todas esas chicas, ya sabes, las que desaparecieron, ¿es verdad? ¿Ficción?, preguntó Angélica al padre de Esteve. Oh, por favor, había mucha gente muriendo por aquel entonces. Es muy posible que hubiera alguna epidemia, viruela, cólera. Los muertos eran enterrados por separado, no en el cementerio común. No he buscado los documentos, ya sabes. Ya hay suficiente. Recientemente, estos mismos psíquicos o ufólogos vinieron aquí. Y algunos de ellos están bautizados. Yo les digo, trabajen por la gloria de Dios, ayúdenme en la vieja iglesia. Saquen la basura. Hay frescos conservados allí, sigo esperando, tal vez por ellos la iglesia comience a restaurarse. No, que entren en la cripta, eso es todo. Y todo el mundo me preguntaba si sabía algo más sobre el viejo conde. ¿Por qué debe servir aquí un monje, no solo un sacerdote? ¿Qué clase de tradición es esa? Nelly se apartó el pelo rubio de la frente. Esteve se limitó a hacer un gesto con la mano. Ah, es una tradición de la época en que las oraciones de un viejo monje daban vida a este lugar. Me estás trayendo de vuelta a este tema otra vez. No solo llegaron impíamente tarde al almuerzo, sino que casi se pierden la cena. Estaba claro que sería imposible ir al pueblo a menudo, estaba demasiado lejos. Todos estaban cansados y las chicas se quejaban de que les dolían las piernas. Mallory se compadeció y prometió que la próxima vez que decidieran hacer un viaje,
lo arreglarían con el barquero, ya que sería más rápido y fácil. Las gachas preparadas por la cocinera no despertaron entusiasmo. Tenían hambre, pero, como dijo Cassie, no tanta. Empezaron a destripar sus provisiones, sacando lo último que llevaban en las maletas tras el largo viaje. Mallory se marchó inmediatamente después de cenar, ensillando su vieja bicicleta, justo cuando se levantaba el polvo. Las chicas aprovecharon el momento para hacer café, para sentirse amas en la cocina. Selena buscó pan y preparó tostadas. No se sentaron en el comedor, sino en la larga mesa de tablas que había junto a los fogones, bebieron café y no se fueron en mucho rato. Hablaron del viaje al pueblo y convinieron en que a todos les gustaría que la cripta diera un poco más de miedo. Bueno, como Stephen King, cuando lees un libro, y luego en su propia casa miedo de ir al baño por la noche, dijo Angélica. Pero si todo esto era cierto, ¿dónde escondía el conde los cadáveres? Noemí se estremeció ligeramente, tal vez en estos mismos pantanos, en las marismas. Los ató con algo pesado y... Sí, y ahora andan por ahí como fantasmas. Nancy se retorció las manos y admiró las sombras que proyectaban en las paredes. De las historias de miedo, la conversación pasó al tema mundano de ¿qué hacer mañana? Parecía que ahora cada noche tendría que pensar qué hacer al día siguiente. Un día de verano interminablemente largo. ¿Nadar hasta la extenuación? ¿Aprender a pescar? ¿Revisar el bosque cercano, si no hay setas y bayas? Angélica escuchó un poco sonriente. Cuando las chicas se callaron, sin ponerse finalmente de acuerdo en nada, dijo con una leve sonrisa, he hecho un trato con alguien de aquí. Mañana los chicos del pueblo os traerán caballos, podréis montar. Verónica incluso aplaudió, estaba muy contenta. Escucha atentamente lo que te dicen. Los chicos saben de caballos, y si no me equivoco, no hay jinetes experimentados entre ustedes. Natalie instruyó. Naomi volvió, nadie se había dado cuenta de que ya se había ido a la cama, y dijo irritada, ¿quién en mi habitación ha vuelto a atornillar la ventana en ese mismo alambre? Esta mañana he tardado media hora en desatornillarla. No puedo dormir al aire. ¿Quién tiene la manía de hacer trenzas con alambre? Vamos, abre, por supuesto, nadie confesó. Naomi se fue con una última cosa que decir, voy a retorcerlo por última vez. Si mañana vuelve a ocurrir, sacaré el colchón al césped y dormiré allí. La mañana encontró a Nelly sentada en el porche. Era a esa hora del amanecer en que unos se duermen y otros se despiertan. Nelly se dio cuenta de que ahora podía salir. El sol estaba a punto de salir. Y la niebla que ahora se arremolinaba sobre el lago ya no era una amenaza. Se levantó y se enderezó con dificultad. Tenía las piernas agarrotadas, Nelly tenía frío y estaba cansada. Si ahora pudiera tumbarse bajo una manta caliente, no habría necesidad de caballos. Bostezó y caminó, no sabía por qué, hacia el lago. Tal vez porque creyó ver una figura en la niebla. Pero no había nadie y tuvo que volver. Verónica en camisón se asomó a la ventana, escuchando el canto de los pájaros. Son ruiseñores, llamó a Nelly, no los distingo en absoluto, pero cantan de una manera que me hace llorar el corazón. El desayuno no despertó entusiasmo. Por alguna razón, todas las cocineras del mundo, si se trata de una alimentación organizada, ya sean niños en la guardería o enfermos en el sanatorio, cocinan siempre por la mañana gachas de avena. El olor a leche caliente hizo que Nelly empezara a sentir ligeras náuseas. Verónica untó las gachas con una cuchara. No quería molestar a Mallory, así que fingió comer. O al menos estaba a punto de empezar. Caroline suspiró y dijo a nadie en particular, me gusta poner caviar en mi sándwich en casa por la mañana. Y una taza o dos de té, por supuesto. Nancy lanzó una mirada de disgusto al plato. Voy a fumar, dijo. Si había profesores cerca, Nancy se las arreglaba para decir la palabra fumar como un ventrílocuo sin mover los labios. No se sabía quién la había dicho, o si la había dicho. Algunas de las chicas la miraron. No todas podían salir inmediatamente después de ella. De lo contrario, Angélica alzaría inmediatamente la voz, ¿a dónde vais todas corriendo? Bueno, atrás, estuvimos un minuto en silencio. ¿Nadie soñó con ningún fantasma? Preguntó Noemí más para cambiar de tema. Nelly levantó la cabeza y miró atentamente a las chicas. Como nadie contestó, Naomi prosiguió, pensé que dormiría de pie después del paseo de anoche. Solo he tenido un periodo en mi vida en el que tuve sueños muy vívidos, como se dice hoy en día, triple D.
Pero eso fue después de los antidepresivos. Mis padres se estaban divorciando, yo no paraba de llorar y mi médico me lo recetó. Las chicas tenían una sensación muy extraña, como si vivieran en otra realidad y no quisieran salir de ella. Y luego ayer, es decir, esta noche, de nuevo. Pero hace mucho que no tomo pastillas. Y el único sedante que tengo conmigo es un colgante aromático con melaza. Si Nancy no se hubiera ido, habría dicho que los sueños de los demás son lo más aburrido que se puede imaginar. Pero Nancy no estaba, así que Nelly preguntó: ¿Qué soñaste? Mi hermano muerto, dijo Naomi, todavía creo que él es la razón por la que mis padres se separaron. Éramos pequeños, yo tenía 8 años, Anthony 3. Y mi madre nos dejaba salir a jugar al patio. Ya sabes, un niño de 8 años, ¿verdad? Te olvidas de que estás con un niño pequeño, le das la espalda. Tú también eres un niño pequeño, dijo Natalie, chicas, todavía no sé cómo lo atropelló el coche. Escondió la cara entre las palmas de las manos, su sedoso pelo largo cayó sobre la mesa, convirtiéndose en su segunda línea de defensa contra las miradas ajenas. Ha pasado tanto tiempo, y aún no puedo contarlo todo con coherencia. Solo recuerdo trozos, como puntos y rayas. Pues no. No, te lo contaré, ¿por qué? Primero hubo un grito corto, algo absolutamente inhumano. Luego inmediatamente, bueno, no fue inmediatamente, por supuesto, todo se fusionó para mí. Ambulancia, bajo luces intermitentes. Mi madre y yo estamos allí. Me agarro muy fuerte, porque el coche va tan deprisa que creo que me van a arrancar del asiento y me voy a quedar colgando como en la ingravidez. Y estas curvas en Medgorodok a lo largo de los caminos, aquí y allá. Me patinaba. Entonces todos los adultos saltan al suelo uno a uno, la camilla traquetea, y yo salgo el último, solo. Todos se olvidaron de mí, y lo siguiente que sé es que estoy sentada sola en el pasillo. Sin mamá, sin nadie. Me doy cuenta de que todo está con Anthony, y espero, petrificada de horror. Y entonces, después de una eternidad, allí en la oficina detrás de mí, suena el teléfono y una enfermera le dice a otra: ha muerto un niño. Entré y dije: ¿muerto? No sé qué vieron en mi cara porque las dos corrieron a consolarme: no, cariño, todo está bien. Y no recuerdo nada más. Ni siquiera el funeral. Ahora creo que mi padre nunca perdonó a mi madre por aquello, por enviar a Anthony al astillero solo conmigo. Ella no me cuidó. Desde entonces no fuimos una familia, sino como fragmentos. Si dices la palabra equivocada, miras algo de Jurkin que cae bajo tu mano, es como si te cortaras, profunda y dolorosamente. Se hizo el silencio por un momento. Naomi se animó. Así que... esta noche soñé que estaba en casa. Y Anthony entraba en mi habitación. Es un tipo grande y adulto. Lleva una sudadera negra con capucha. Y está quitando mis cuadros de la pared, recogiendo mis cosas de la mesa. Lleva una gran bolsa de deporte en las manos y lo mete todo dentro. Le pregunto: ¿qué estás haciendo? Me dice: enséñame qué más es tuyo y me lo llevaré conmigo. Y te llevaré conmigo. En mi sueño no me doy cuenta de que está muerto, y le ayudo, le doy una cosa y otra para que no se me olvide nada, y entonces desembarcamos. Es tan temprano que no se sabe si es de noche o de madrugada. Hay niebla sobre el lago. Solo sobre el agua. Como si no fuera un lago, sino una especie de cuenco humeante. Hay juncos espesos en la orilla, y mi hermano tiene una barca escondida allí. Le sigo y le pregunto: ¿me ayudas a subir a la barca? Soy muy torpe. ¿Es profundo? ¿Hay sanguijuelas? Y ya está en la barca, de pie con su sudadera negra con capucha, de espaldas a mí, y no sujeta un remo, sino una pértiga. Mi hermano dice: quédate aquí, yo estaré detrás de ti. Señorita Taike, Nancy volvió oliendo tanto a humo de cigarrillo que se habría metido en un lío si Angélica hubiera estado allí. Dicen que sueñas con los muertos cuando cambia el tiempo. Verónica, como siempre, quería tranquilizar a todos. Veía que Noemí estaba incómoda. Terminaron de desayunar en silencio y luego Verónica se ofreció a ayudar a Mallory a recoger la mesa y lavar los platos. Las chicas aún no habían podido salir del comedor cuando se oyó un ruido de tacones. Natalie, incluso aquí en el campo,
no se permitía relajarse. Llevaba el pelo bien peinado, el traje azul oscuro, un collar de perlas al cuello, zapatos de tacón. Como si no fuera la finca de un viejo conde, perdida en una península, sino las paredes nativas de una pensión. Natalie miró a su alrededor a todas sus pupilas. Las chicas sabían por experiencia que era difícil ocultar nada a su mirada. Ella se daría cuenta de todo, desde un agujero en sus medias hasta el mal humor de una interna. Dije, no vamos a ninguna parte, tenemos un programa interesante para hoy. Estudiar lo que crece alrededor de la casa, aprender a distinguir entre un diente de león y un no me olvides, contar cuervos, empezó Nancy en su susurro de ventrílocuo. Natalie se dirigió directamente hacia ella. Le tendió la palma de la mano. ¿Cigarrillos? Mierda. Nancy, buscar no es mi estilo, pero no estarás fuera de la mansión durante el resto de las vacaciones. Depende de ti. O me das los cigarrillos ahora, o cerraré tu habitación. Trasladaré a tu compañera a casa de Nelly, y serás prisionera del castillo de If. Quiero que respires aire limpio aquí, no que te envenenes. Tienes un pulmón de por vida. Natalie en general sabía la inutilidad de esta lucha. Nancy fumaba desde los 12 años y ahora, por supuesto, tenía su alijo de cigarrillos guardado. Así que quitarle un paquete ahora no supondría una gran diferencia. Pero Nancy tendría que esconder sus cigarrillos con más cuidado y hacer todo lo posible para que no la pillaran. Si fingía que los profesores no se daban cuenta, mañana la mitad de las chicas empezarían a fumar cigarrillos sin esconderse. Naomi, mientras todos estaban distraídos mirando a Nancy con su paquete de cigarrillos en el bolsillo interior de la chaqueta, Nelly tiró tranquilamente de la manga de la chica. No puedes irte conmigo durante un cuarto de hora. Dijeron que no fuéramos a ninguna parte. Ahora volvemos. Caminaremos hasta el lago. ¿Recuerdas el lugar con el que soñaste? Sí, creo que sí, dijo Naomi insegura. Había una pequeña arboleda. Un bosquecillo de álamos. La luna brillaba, y las hojas ondeaban con la brisa y parecían plateadas. Era precioso. ¿Me lo enseñas? ¿Por qué? Naomi se sorprendió. Nelly la miró en silencio. ¿De verdad? ¿Por qué? ¿Quizá había tenido el mismo sueño? Respondió a la pregunta con otra pregunta. El lago, la niebla. Quiero comprobarlo. Aún no podía explicar nada. Tenía ante sí misterios que resolver antes de que alguien o algo entrara en razón. Sorprendentemente, Naomi, que sufría lo que ella llamaba cretinismo geográfico, agravado por el hecho de que no podía orientarse en absoluto sin sus gafas, encontró el lugar con el que había soñado. Exactamente, estaba felizmente sorprendida. Vaya. Es exactamente como mi sueño. Solo que ahora no hay absolutamente ninguna espeluznante noche aquí. Por supuesto, en el día, en el sol. Pero créeme, yo no tenía miedo incluso entonces. Algunas personas tienen miedo de los muertos, pero yo echaba tanto de menos a Yurka que me alegré de verlo. Sinceramente, me desperté y mi almohada estaba mojada. No quería que se fuera. Creo que sí, dijo Nelly brevemente. Estaba acostumbrada a mirar a su alrededor de forma diferente a los demás. No miraba a su alrededor, no daba unos pasos inútiles en cada dirección. Adelante, atrás, ¿qué hay ahí? Se quedó allí, congelada, con los ojos moviéndose de un objeto a otro. En momentos así, pensó que podía ver incluso de espaldas. No tenía que darse la vuelta para ver el peligro. El subconsciente es algo asombroso, dijo Naomi con conocimiento de causa. Debo haber memorizado este lugar ayer por la tarde cuando caminábamos por aquí, y ahora lo he visto. Los álamos son ordinarios durante el día, y sus hojas son verdes. Por la noche eran mucho más hermosos, como monedas de plata. Parecían tintinear. ¿Sabes por qué el álamo temblón se considera un árbol místico? Pues bien, allí, la estaca del álamo temblón en las leyendas. Nelly se estremeció un poco, porque Judas Iscariote se ahorcó en un álamo temblón. Así es como se cree. Por eso los antiguos creían que el árbol podía vencer a las fuerzas del mal. Gracias por traerme aquí. No esperaba encontrarlo. Naomi continuó maravillada. ¿Se parece a lo que estaba soñando? Y probablemente deberíamos volver. Al galope, dijo Nelly, para evitar responder a la última pregunta. Sí, ella no lo dudaba, todo era ordinario. Un camino ordinario,
ni siquiera muy trillado, serpenteaba a lo largo de la orilla del lago. Los juncos crecían espesos a la derecha. Dejaban un paso hacia el agua grande, una barca estrecha podría pasar por aquí, pero entonces habría huellas en la orilla. Pero no había huellas, ni siquiera la hierba estaba segada. Detrás del bosquecillo de álamos había un verdadero bosque, una densa muralla de árboles. Solo pude avanzar un poco por el sendero para ver qué había. Pero en realidad no había tiempo. Nelly se contuvo de hablar con Naomi. Estaba ansiosa por tener una amiga entre las chicas. El interesante programa prometido eran los caballos. En el patio de la mansión había un alegre alboroto. Los caballos ya estaban ensillados por dos muchachos. Ambos iban vestidos muy sencillamente, unas chaquetas acolchadas de color protector, los mismos pantalones, botas polvorientas. Pero uno de los chicos tenía un aspecto muy rústico, y era evidente que se sentía terriblemente tímido ante tantas chicas. En cualquier caso, nadie oyó su voz. Berry, el segundo tipo, se presentó, era moreno, bajito, de aspecto agradable, y Verónica se lamió los labios involuntariamente. Llevaba pintalabios rosa, ligeramente brillante, y olía a caramelo. Angélica le explicó que Berry era el dueño del club hípico cercano. Y ahora todos iban a montar a caballo. Al principio parecía que había muchos caballos. Pero solo había tantos caballos como chicas y acompañantes. Los caballos son los más sencillos, bashkirs, bajitos, con cabezas grandes. Uno de los huéspedes canturreaba un poco. Nelly se dio cuenta de que las chicas normales habrían estado encantadas y se habrían apresurado a dar de comer y acariciar a los caballos. Pero aquí estaba la élite. Algunas de las internas llevaban mucho tiempo montando a caballo, y algunas tenían sus propios establos en casa. Lo más que había aprendido era acercarse a un caballo sin miedo y a subir sin apoyo. ¿A dónde vamos?, preguntó Nancy, no dudó mucho y ya estaba en la silla de montar. Había elegido un único semental blanco de una pequeña manada, y sus ojos eran azules. ¿Cómo se llama? Lemen, respondió Berry, por supuesto. Todos empezaron inmediatamente a desmontar los caballos y a preguntar sus nombres. Había que montar a Lucia, y a 3 de ellos. Además de Zenia, Angélica y Natalie la empujaban hacia arriba. Natalie no podía más. Quizá no debería ir. Naomi se preocupó de inmediato. Lo siento por el caballo, se le rompería el lomo. Deberías ver la clase de hombres grandes que tienen que cargar nuestros caballos, Berry sonrió. Menos de 100 kilos, y si es una excursión de varios días, con mochilas y tiendas y todo eso, debajo de él había un apuesto Darial de pelo negro. La mayoría de las chicas no se atreverían a acercarse a él. El poderoso caballo pisó a fondo y rugió un poco, apresurando a su amo. La mujer no necesitaba estribos. Apenas se paró en el suelo, un movimiento escurridizo y ya estaba en la silla de montar. Tenemos varias rutas, dijo, si quieres, iremos a Trinidad con pernocta. Es un hermoso lugar que hemos arreglado, las montañas están cerca, el lago de nuevo. Nos bañaremos con los caballos, tejeremos coronas, saltaremos sobre el fuego. Angélica, sintiendo que ahora sustituía a Natalie, miró vigilante a las chicas que murmuraban. Pero, dijo, ya veremos. Veremos cómo os comportáis. ¿Y ahora? Ahora vamos al refugio de caza, explicó Berry. Llevamos mucho tiempo pidiendo un refugio para turistas, pero las autoridades no nos dejan utilizarlo. El refugio pertenece a la finca, es parte de ella. ¿Realmente se cazó aquí? ¿Quién fue cazado? ¿Estos animales siguen aquí? ¿Y quién es el más peligroso aquí? Berry intentó responder a todas las preguntas a la vez. Las más peligrosas son las garrapatas. Así que es mejor llevar ropa de manga larga, botas o al menos calcetines, y algo en la cabeza. Gorros, pañuelos. Bueno, puedes encontrarte con un jabalí, rara vez, muy rara vez. No te preocupes, no he visto ninguno este año. ¿Qué jabalí? Cuando fuimos a Baikal, hay un sendero ecológico y decía cuidado. Osos. Los chicos y yo le preguntamos al guarda forestal, ¿es cierto que se pueden encontrar osos? ¿Qué debemos hacer entonces? El hombre nos miró muy tranquilo y dijo, bueno, sois 3. Es poco probable que se acerquen, en todo caso, gritadles más fuerte.
¿Y las serpientes?, preguntó una de Angelique. He visto una aquí, por cierto. Sí, te oí gritar, tiró a Nancy del caballo. Ni siquiera se arrastraba, era como un hilo de agua fluyendo. Negro. Y tan rápido. Justo a mis pies. La mayoría de las veces, Berry explicaba condescendiente. ¿Incluso puedes recogerla? Una víbora es más desagradable, claro, pero no se precipita. Estaba pescando el otro día, y vi una víbora muy grande allí. Silbaba y silbaba, tratando de asustarme. Solo cuando la toqué con la bota, no tenía dónde ir, se metió dentro. Pero la bota, por supuesto, no podía morderla. Porque, empezó Naomi, a punto de decir algo como, provocaste a la pobre víbora, pero entonces Berry recordó, levantó la mano y dijo en palabras de Malherir los pantanos. Eso es lo que se me olvidó decirte. Tú y yo tomaremos el sendero ahora, y tomaremos el sendero de vuelta. No hay nada que temer. Pero Dios no lo quiera, si tomas la misma ruta para explorar lo que hay a izquierda y derecha. Puedes meterte en tal atolladero. Puedes ahogarte 10 veces antes de pedir ayuda y que venga gente. Sería bueno que encontraran donde te has ahogado. Berry miró a su alrededor y se aseguró de que todos iban a caballo. En marcha, dijo, y dejó que Darial siguiera el sendero hacia el bosque. Berry estaba acostumbrado a cuidar de los campistas que montaban a caballo por primera vez en su vida. Y a menudo estaban tiesos, incómodos, temblorosos y asustados. Por eso los caballos, excepto Darial, eran tan flemáticos que resultaba extremadamente difícil hacerlos trotar. Y bajo las monturas, además de las baltraps, yacían las pieles. Berry, que cabalgaba delante, advertía de cada rama que sobresalía del camino, y su ayudante, Mike, que cerraba la cabalgata, vigilaba que ninguno de los caballos corcoveara, aunque apenas podían pensar en ello. El día era tan claro y cálido, soleado y sereno, que cualquier misticismo parecía un sueño. Si no soñado en un sueño, entonces vislumbrado en un ensueño. Incluso las sombras estaban alegres ahora, las hojas ondeaban, las ramas se balanceaban, la hierba se mecía. Las sombras jugaban con la gente y entre ellas, Angélica, que estaba en plena forma sobre su caballo, llamó a Berry, ¿quizá nos cuentes ahora el lugar al que vamos? Sí, por supuesto, Berry alzó la voz para que todos, incluido Michael, pudieran oírle. Originalmente era todo lo que ahora se diría un proyecto, un complejo. Y el pabellón de caza se construyó incluso antes que la casa solariega. Lo hicieron deprisa, se suponía que aquí, en primer lugar, viviría el propio conde mientras se construía la gran finca. En segundo lugar, era más fácil llegar aquí desde tierra firme y volver, y en tercer lugar, aquí realmente no se puede tener miedo a las inundaciones, el lago se desborda en la primavera, decimos pabellón de caza, pero en realidad, hoy en nuestro entendimiento es una cabaña en el bosque. Pero esta es una hermosa casa de campo. Bueno, lo era. Y en su tiempo, cuando el conde vivía, a menudo iba allí. ¿A cazar? Lucy preguntó. No lo creo. En su época había tantos animales que los cazadores no pudieron deshacerse de los lobos durante mucho tiempo. Incluso había osos. Era poco probable que un ávido cazador tuviera animales paseando delante de sus narices. Hoy en día es difícil encontrarse con un lobo, puede oler a un hombre desde lejos y se esconde. Solo una vez el año pasado, cuando acampábamos con turistas, oí un aullido por la noche y me acerqué a mirar. No era un lobo adulto, sino un lobo adolescente. Aún así, se dio cuenta de que yo estaba cerca, y solo le brillaron los talones grises. ¿Y entonces? El viejo lobo podía sentarse en el borde de la espesura y mirar a la gente. ¿Qué vas a hacer? Así que creo que el temperamento del maestro era peculiar, y se iba de aquí para que nadie pudiera encontrarlo. Sin invitados, sin visita sorpresa. Entonces, ¿qué estaba haciendo aquí de todos modos? Siguió casi. Berry se encogió de hombros, ¿quién sabe? Probablemente leyendo. Dijeron que aquí había una gran biblioteca. Quizá estuviera escribiendo sus memorias. Dos cosas que pueden parecer sorprendentes son que los aposentos de los criados son una habitación pequeña. Aparentemente, al conde tampoco le gustaban los sirvientes. No había capilla ni nada relacionado con la religión. ¿Era pagano o algo así? Y después de su muerte, el lugar fue abandonado primero.
¿Por qué? Fue Angélica quien preguntó. Es un bosque profundo, el lago está lejos, ¿qué se puede hacer? Al conde no le quedaban herederos, y a ninguno de los lugareños se le habría ocurrido ir a cazar tan lejos y utilizar semejantes casas. Lo quieren todo sencillo. Una simple cabaña en el bosque con una estufa y leña y ya está. Incluso ahora, cuando empiezan a restaurar la finca, nadie se acuerda del pabellón de caza. Está bastante destruido, no hay carreteras para traer materiales de construcción. Y de nuevo, los turistas se aburren en el bosque. ¿Quieren un lago, una playa? Le he echado el ojo a la cabaña. Nos vendría bien, me refiero al club. Podríamos ir allí a caballo, son 2 horas, es conveniente. Podríamos hacer una escapada allí. Al menos podríamos usar el primer piso como refugio. Y si nos quedamos allí una noche, la gente también estaría interesada, ya sabes, contarían diferentes leyendas, el ambiente allí es adecuado para eso. Dentro, por supuesto, todo había sido saqueado, solo quedaban las paredes, pero la arquitectura. Todo quedó claro cuando los jinetes llegaron al lugar. La casa vivía en un claro rodeado por un bosque. Exactamente la sensación se formó no estando de pie, sino viviendo. Convertida en parte de este lugar, saludaba aquí los amaneceres, sobrevivía a los inviernos. Por la noche lo iluminaba la luna verdosa, y en primavera los caminos hacia él se volvían intransitables. De hecho, solo en verano se podía venir aquí a ver a este príncipe encantado, al que no se podía despertar de su pesado sueño. La casa era ciertamente pequeña, pero sorprendía por su arquitectura a primera vista. Aunque, en efecto, estaba muy deteriorada. El tejado había desaparecido, y las paredes, antaño cubiertas de yeso blanco, estaban ahora desprovistas de él, dejando al descubierto ladrillos de color rojo oscuro. Hay 2 columnas en la entrada y una pequeña torre a la derecha, un tetraedro, donde las altas y estrechas ventanas siguen intactas, 3 a cada lado del mundo. ¿Vamos a hacer un picnic dentro?, preguntó casi con ansiosa curiosidad. No, se rió Berry. Primero tendríamos que limpiar el lugar. Mira el interior, es todo chatarra. Ni siquiera queda nada que sirva para hacer fuego. Pero no subáis, las escaleras están decrépitas. ¿Escucharon eso, chicas? ¿Lo habéis oído todas?, preguntó Angélica con presión. Solo abajo se puede andar con mucho cuidado. Las chicas saltaron de sus caballos y algunas se deslizaron hacia abajo. A nadie se le ocurrió atar su caballo ni ocuparse de él, todas tenían prisa por llegar a casa. Y si no hubiera sido por Mike, que había cuidado del pequeño rebaño. Aún quedaba por aprender aquella prudencia, sin la cual no había manera, sobre todo cuando la ayuda estaba lejos. Berry tenía razón, sin embargo, no había mucho que ver dentro de la casa. Habitaciones vacías, 2 pequeñas, una para los criados y otra para la cocina. Había un vestíbulo con chimenea y una habitación luminosa con un ventanal, tal vez el estudio o la biblioteca del amo. Por supuesto, hacía tiempo que habían arrancado los cristales. Poco quedaba de la retorcida escalera metálica para subir a la torre. A Nelly le ocurría algo extraño. Fue la última en entrar en la casa, pero vio algo distinto a los demás. Vio algo diferente. Su mente estaba confusa. Hija del siglo XXI, solo podía comparar lo que estaba ocurriendo con un cine de 3 décadas, cuando ves y sientes lo que nadie conoce fuera de las paredes. ¿Podría estar volviéndose loca ya? ¿Incluso seguro? Era como si Nelly viviera en la actualidad, pero también perteneciera a aquella época pasada. Era como si hubiera vivido en esta casa durante años y pudiera recordar lo que había hecho ayer. Y pensar en lo que haría mañana. En el vestíbulo, donde los ojos de las otras muchachas habían visto un entarimado raído y un techo ruinoso y deteriorado, ella vio un entarimado liso de una madera extraña, casi negra. Un sofá cubierto de tela verde. Parte de la pared sobre la chimenea era de piedra, y en el hogar ardía un fuego. Y su resplandor proyectaba reflejos, sombras y sombras, todo lo cual daba lugar a una enorme cara o rostro. Era un monstruo, o algún antiguo demonio cuya imagen aparecía ante ella, lo había creado solo la imaginación. ¿Y qué clase de hombre podía sentarse aquí durante horas, echando leña al fuego, mirando hipnotizado las feas facciones, los estirados labios negros que se curvaban como si susurraran algo? Madre, Nancy tocó el hombro de Nelly, ¿vas a comer o qué? Es lo último que queda del asador.
las niñas se lo comerán todo y tú te quedarás mascando hierba con los caballos. Por la tarde el tiempo se puso malo de repente y llovió. Y no fue un aguacero ruidoso y fugaz, que solo es una alegría. Qué aire tan limpio después, como huele a flores y hierbas. Y todo alrededor, brillante y resplandeciente, lavado por la mano del cielo. No, esta lluvia era fría y fría. ¿Quizá volvería a hacer sol?, preguntó Verónica esperanzada. Las palabras, sin embargo, no iban dirigidas a ninguna parte. Al igual que la esperanza de un tiempo despejado, Mallory sacudió la cabeza. Mi abuelo solía decir, si llueve por la mañana, ponte un sombrero y sal del patio. Y si llueve por la tarde, no voy a ninguna parte. Eso es lo que me temía. La cara de Lucy era tan impenetrable como siempre, cuando todos se emocionaron tanto, la vieja casa solariega, el campo. La primera lluvia, y estamos todos encerrados aquí. Será húmedo, frío y aburrido. No hay a dónde ir. La casa es vieja, no es solo un sistema split, tendrías miedo de encender la calefacción. ¿Qué vamos a hacer hasta la noche, ¿Quieres unos pasteles calientes? Compadeciéndose de las chicas, Mallory sugirió, ¿las quieres con patatas o dulces, con mermelada? Pero Angelique conocía demasiado bien a su rebaño. Algunas jovencitas ni siquiera comerían ostras. Mejor prepáranos un té, Mallory, preguntó. Bueno, ¿qué pasa, chicas? Todas tenemos teléfono. En casa, en la pensión, no podéis desconectar de internet. Aquí podéis charlar todo lo que queráis. Libros, bordados. Podríamos hacer algún tipo de concurso. Canciones, por ejemplo. Oh, no hagas eso, por favor. Lucy arqueó las cejas como si le doliera la cabeza. Todos estos esfuerzos, me voy a animar, es como un mal animador de masas. Al final nos dispersamos hacia nuestras habitaciones, dándonos cuenta de que iba a hacer humedad y frío. ¿Quizás el conde construyera una chimenea aquí con este tiempo? Ahora solo quedaba envolverse en mantas e ir a la cocina a tomar el té una y otra vez. Algunas de las niñas se habían acostado temprano, y había algunas que podían dormir todo el día. Pero en la habitación de Nancy y Natalie había un montón de ellas. Jugaron un rato a las cartas y luego se aburrieron. Iban a pedirle a Lucia que trajera una guitarra, pero cambiaron de idea. A Angélica le encanta cuando tocan, ahora vendrá, Selena expresó su aprensión, y se sentará con nosotros toda la noche. Y ahora cantemos esta, y cantemos aquella. Nadie quería organizar un concierto de canciones de bardos por encargo. Ir, y buscar en internet acerca de este recuento, de repente preguntó Lucy, fuimos aquí bien solo, vacaciones en la naturaleza, mientras que en todas partes COVID. Lejos de la infección. Y aquí, la gente habla de todo. ¿Estas leyendas locales? Usted no quiere creer en ellos de la nada, te sientes como un tonto. Las orejas de Nelly se levantaron. Al principio le pareció extraño que Lucy le hubiera hecho esta petición a la cínica Nancy, que solo veía el misticismo desde el punto de vista de la diversión. Más tarde se había enterado de que Ira era un as con los ordenadores y la World Wide Web, e incluso desde un teléfono inteligente podía sacar cosas que otras chicas no podían encontrar. Nancy no pareció prestar atención a la petición. Estaba tumbada en la cama con el pie sobre la pierna, y su pie estrecho en un calcetín de punto a rayas se balanceaba no muy lejos del de Nelly. Pero Nancy tenía el teléfono en la mano, como lo tenían todas. Las chicas se habían acomodado tanto con sus teléfonos móviles que a nadie se le había ocurrido dejar un smartphone en la habitación. De repente, Nancy dio un pequeño silbido. ¿Has encontrado algo?, preguntó Selena. Bueno, chicas. Solo un cuento de hadas de Grimm. ¿Qué has encontrado? Selena se acomodó contra la cabecera de Nancy y giró ligeramente la pantalla hacia ella. Nelly se acercó en silencio, mirando por encima del hombro de Selena. Lo encontré en una página web de historia local. Por supuesto, cuentos de hadas. Aquí hay un grupo que se dedica a los fenómenos anómalos. Entonces, ¿qué? ¿El conde de los hombres verdes va a ser? No, madre. Pero mira la buena compañía que tiene. Mira los títulos de los artículos. Está el del meteorito que cayó aquí en el lago. Hay uno sobre un pasaje subterráneo bajo el lago, y en realidad es el esófago de algún enorme mamífero antiguo, fosilizado, por supuesto. Ahora trae al conde.
Es tan guapo que hasta su retrato se conserva. Todas las chicas se apiñaron alrededor de Nancy. Nelly no necesitaba mirar. Sabía quién iba a ver, el mismo rostro partido en dos por el juego de luces, luminoso, pálido por un lado y ahogado en la oscuridad por el otro. «Chicas, ¿está drogado o algo así?», preguntó Naomi insegura. «Miradle», poniendo los ojos en blanco. «Es posible», asintió Nancy, «y dicen que va bajo tierra». «¿Qué significa?» «¿Qué?» «Lo he leído, todos los lugareños saben desde hace mucho tiempo, hablo del siglo XIX, que aquí hay minerales, y muchos. Muchos de ellos es cuando hay un depósito, pero las autoridades no tenían prisa por empezar la explotación minera. Si el oro y los diamantes eran una cosa, pero con el mineral de hierro. No se molestaron, era un lugar remoto, era un largo camino para empezar de cero. Pero cuando este condepal llegó, los lugareños pensaron al principio que él lo haría. Empezaría la minería, construiría una fábrica. Algunos se regocijaron, él contrataría hombres locales para trabajar. Los que lamentaron, ¿de qué vivía la gente aquí antes? Caza, pesca, bayas, setas, miel. Y ahora, dicen, agotarán el bosque y construirán carreteras. Ipal tenía una gran compañía, un ingeniero de minas, luego un sirviente con un ojo, era la mano derecha del conde. Y llamaron al hechicero local. Le preguntaron sobre unas cuevas, sobre pasadizos subterráneos. El hechicero no les dijo nada a los lugareños. Hizo un gesto con la mano, no puedo hacerlo. Y no terminará bien para el conde. No es algo que se le haya ocurrido hacer a un hombre. Cuando el hechicero regresó de la finca, se convirtió en un ermitaño. No dejaba entrar a nadie, se encerraba por la noche con 3 candados. ¿Y para qué se le necesitaba? Lucy volvió a alzar sus finas cejas, era el siglo XIX, el cristianismo hacía mucho, había una iglesia en el pueblo. Podía curar el dolor de muelas, detener las hemorragias, realizar diversas reversiones. Y la gente acudía a él. Ya veo, se estiró Natalie, en resumen, él era como esa abuela, que en el icono del juicio final, el diablo puso una vela al diablo. Ella dijo que tenía que tener un pequeño hombre en el infierno. No sabes dónde acabarás cuando mueras. Y entonces el brujo se fue, dijo Nancy, y dicen que le susurró a un aldeano a modo de despedida que era imposible quedarse aquí ahora, porque había encontrado el lugar donde se puede pasar del mundo de los muertos al de los vivos. Todo es cuestión de sangre, dijo, y pronto te chupará la sangre. Los lugareños pensaron que el viejo se había vuelto loco, por eso abandonó el lugar. Y luego estaba todo este asunto de las niñas desaparecidas. Hermanos Grimm, te lo dije desde el principio. ¿Y luego qué pasó?, le preguntó Michael a Nelly, cuando volvió del viaje, le llamaron para decirle que una chica le había pedido que fuera al hospital. Michael no quería hacerlo. No sabía qué le había pasado a la chica que había salvado y temía que su padre quisiera culparle de todo lo ocurrido. Sobre todo porque su reputación ya estaba manchada. Ya se había reunido con el investigador y le había contado todo. Así que, si la chica tenía una pizca de conciencia, no lo hundiría. No iba a vengarse de nadie, pero no iba a vengarse de ella. Ni siquiera en su mente. Diablos, ni siquiera sabía cómo era ella. Pero la enfermera que lo había rastreado no se rendiría, ven aquí. Quiere darte las gracias. Quiere preguntarte algo. Dice que no tiene a nadie más a quien recurrir que a ti. Pero que, murmuró Michael, pero se fue. Colocaron a Nelly en una habitación privada. Como dijeron los médicos, no le había pasado nada irreparable. Solo estrés, agotamiento nervioso, nada más. Cuando Michael llamó y entró, ella estaba recostada sobre las almohadas. Pálida hasta la transparencia, con el pelo rubio recogido en una coleta, Nelly parecía una niña. Michael sabía que no debía venir con las manos vacías. Trajo un hermoso ramo de flores, pensando que todo lo demás, es decir, fruta, medicinas y otras cosas, se lo proporcionaría a papá a su hija. Nelly se puso nerviosa, y Michael se dio cuenta enseguida de lo mal que estaba de los nervios. Aún no tuvo tiempo de decir nada, y las mejillas de la muchacha ya derramaban lágrimas. ¿Qué estás? Michael no sabía cómo empezar la conversación, ¿no te encuentras bien? No, susurró ella.
No podía hablar alto, tenía que dominar su voz. Estoy mejor, lo siento, me recompondré. ¿Qué pasó allí? No pudo soportarlo más. Te lo explicaré en pocas palabras. Me trasladaban constantemente de pensión en pensión. Se podría decir que casi nunca estaba en casa. Siempre había alguna razón para enviarme lejos. Mi padre cambiaba de trabajo. Había otra escuela, más adecuada desde su punto de vista para que yo estudiara allí. A mis jefes no les gustaba mi carácter, así que este verano volví a encontrarme en un nuevo colegio cerrado. Decidieron llevar a las chicas del instituto de vacaciones este verano. Y nos encontramos en un lugar, ¿cómo decirlo?, con su propia historia. Antiguamente, había un conde que vivía allí con cosas extrañas. Y así estas rarezas parecían atractivas para cierta compañía. Ya sabes, a algunos les va la ufología, otros deliran con lo gótico, y estos tipos tenían un culto a los vampiros y muertos vivientes similares. Y este lugar era perfecto para ellos. Hay una antigua cripta, y las ruinas de un pabellón de caza, y la propia mansión con su nota mística. La compañía vino a divertirse en estos lugares, como dicen los jóvenes de hoy en día. Y aquí estamos. Así es como resultó. Por un lado, leímos en internet sobre la historia de la antigua finca y vimos la cripta con nuestros propios ojos. Por otro lado, hubo una terrible tormenta, las luces se apagaron. Y estos tipos se emborracharon y entraron. Se pusieron los colmillos, ahora los venden, para que la gente se haga el vampiro. Eso es todo. Una de nuestras chicas se desmayó, gritando, chillando. Y yo y otra chica corrimos. Esta granja está lejos de las carreteras principales, incluso cuando fuimos allí, nos advirtieron que había pantanos alrededor, debíamos tener cuidado. Nos perdimos en el bosque por la noche. Y todo el día siguiente estuve caminando. Y cuando vi un camino real, decidí que eso era todo, había llegado a la gente. Y fue como si me quedara sin fuerzas. Me desmayé. Y luego todos conocen el resto. ¿Cómo terminó con las otras chicas? Estaban más o menos bien. Se encerraron en un sótano en algún lugar, se quedaron allí hasta el amanecer. Entonces llegó la policía. Sacaron a las chicas del lugar, por supuesto, así que tuvieron vacaciones. El problema principal era con nosotros. Solo nosotros dos habíamos desaparecido. La encontraron antes que a mí, no había ido muy lejos. Y conmigo, a nuestra pobre Natalie casi le da un infarto. Nelly tomó la mano de Michael y dijo en voz baja, pero con gran sentimiento, gracias. ¿Por llamar a la ambulancia? No. Sé de ti. Cuando vino el investigador, me dijo tu nombre y apellidos. Mi padre me contó toda la historia muchas veces, diciendo lo cruel que es el negocio, y que casi lo matas en su momento, aunque tenía razón en todo. ¿Tenía razón? Michael tenía razón. No, claro que no. Lo descubrí todo por mí mismo después. Así que sé, aunque en términos generales, que arruinó a tu padre, y tu madre murió de pena, se podría decir. Y trató de arruinar tu vida. Pero no lo hizo. Y tú me salvaste. Nelly continuó, por favor, no pienses que soy como él, como mi padre. Dentro de poco, saldré de la escuela y de la familia. Nunca he sentido calor de mi padre, siempre ha sido un extraño para mí. Me pondré en pie y buscaré a mi madre. Es difícil cuando no tienes un alma gemela en tu vida, ¿verdad? Michael sostuvo la delgada mano de Nelly y dudó en soltarla. Sentía que en el fondo no tenía ninguna malicia hacia aquella chica. Solo la miraba, y le resultaba difícil apartar la mirada.